Gloria a Dios. Señor, continúa añadiendo gracias a mis hermanas, amén, quienes preparan consecuentemente las alabanzas para gloria, para honra y para alabanza de su nombre santo y poderoso. Damos gracias al Señor por su amor maravilloso con quien nos amó, nos ama y nos amará hasta el fin. Amén. Ya eso está escrito, ya eso está determinado. Él nos dio una salvación y una vida eterna. Sean todos bienvenidos. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos aquí de todo corazón para rendir este culto congregacional al Dios que nos dio la vida. Amén. Y ese es nuestro centro. Saber por qué yo doy culto. Y eso no podemos dejar de decírnoslo todos y cada uno de los días. Esta mañana oraba y en la hora de orar me atacaba el pensamiento, ¿no? Como siempre quiso atacarme el pensamiento. Y a diferencia de siempre, bueno, que siempre uno empieza a reprender, yo no reprendí. Pero, o sea, no es que no reprendí, lo hice de la manera siguiente. Cuando me enteraba, empecé y declaraba: mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Alma mía, alaba, Jehová. Alma mía, alaba, Jehová. Y le doy gloria al Señor porque de esa manera fue quebrantado el pensamiento natural. Se los digo como es que quien se opone a alabar a nuestro Dios es el alma. ¿Sí? Entonces es allí donde Satanás tiene acceso, donde el enemigo siempre va a estar operando para que nosotros no tengamos esa devoción, esa adoración, esa disposición verdadera de adorar a Dios. Entonces, discúlpenme. Entonces, es así, y bueno, dije, no lo hice en la manera que siempre te reprendo. No, simple y llanamente ordenarle al alma que se tiene que sujetar ante el Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado el ser. Amén. Y fue una victoria maravillosa. Le doy gracias al Señor porque todas las cosas nos ayudan para bien y nos permiten de esta manera consagrar nuestra fe. ¿Sí es correcto? En el día de ayer estuvimos en un clamor en la congregación central nuestra, la iglesia Camino al Cielo. Ahí pudimos también exponer una palabra que Dios nos diera, qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo en estos 3 meses, 2 meses y ya el tercero que iniciamos este año. Nosotros hemos estado construyendo la base, el fundamento para levantar la torre del reino de Dios en mí. Escuchen bien, se dice la torre del reino de Dios en mí, reino al cual todos y cada uno de nosotros pertenecemos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que significa esa torre? Que se tiene que mostrar en nosotros que somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando nosotros no hacemos ese ejercicio, cuando nosotros no tenemos esa conceptualización, cuando no tenemos ese centro, ese foco, si nosotros, nuestro objetivo, no nos enfocamos en ello, entonces es difícil que esa torre, por mucho evangelio que usted tenga, por mucho que usted ore, por mucho que usted sea dispuesto, es difícil que ese reino se pueda evidenciar, que se pueda manifestar, es difícil que esa torre se pueda levantar, ¿no? El hermano Edgar hablaba ahorita de la oración y algo que dijo es que hablaba sobre respecto al destino, ¿no? Que ya el destino nuestro está circunscrito, y así lo entiendo, está circunscrito a un camino que ya Dios estableció. ¿Ve? En el mundo, el hombre se preocupa, aún los jóvenes como Carlos, Camila,
y todos los jóvenes que puedan haber aquí, Edgar, y todos los que puedan venir acá, se preocupan por su destino. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será lo que va a pasar en mi futuro? ¿No? Entonces ya nosotros vivimos cada día, lo debemos enfocar en nuestro futuro. Por lo tanto, mi presente me permite romper o separarme de mi pasado, pero también me va a permitir conceptualizar, entender cuál es mi futuro, ¿no? Porque lo estoy viviendo conforme a ese futuro, no es el que yo me quiera hablar, sino el que ya Dios preparó para mí. Amén. Entonces, así debemos verlo siempre. Entonces, mi presente me permite quebrantar mi pasado, las raíces incluso de él, pero también me permite enfocarme y avanzar cada día hacia ese futuro. ¿Ven? No, ya mi futuro no es incierto. ¿Sí? Ya no ando, no sin saber qué va a pasar conmigo mañana, ya no es incierto, ya mi futuro yo lo puedo ver. ¿Ves? Ya está, el futuro está conectado, mi futuro, en otras palabras, está conectado con mi presente. ¿Ves? Entonces, eso me permite mostrarme pues al mundo, y eso permite que cuando yo vivo así, me permite mostrar esa torre del reino de Dios que debo hacer. La gente va a ver a ese hombre distinguido, que es la batalla por la cual tenemos que vivir, en la cual estamos centrados a vivir. Amén. Y avanzando, hablábamos los dos últimos temas de los cuales yo particularmente les hablé, porque el tercero de los temas, los últimos tres, el tercero lo compartió la hermana María, que también está conectado a lo que venimos viviendo, lo que venimos hablando. Yo hablé de las cosas de Dios, y después hablamos de las cosas del reino de Dios en mí, ¿no? Que ahora forman parte de mí, que están en mí. Entonces las cosas de Dios y las cosas de Dios en mí me deben de permitir tener, y ese es el título, me debe permitir tener el título de la enseñanza de hoy: una nueva vida y un nuevo vivir. Amén. O sea, si yo me tomo de todas estas cosas, de todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos haciendo en este tiempo, es para que nosotros podamos tener una nueva vida, un nuevo vivir. ¿Ok? Le damos gracias al Señor por ello. Y vamos a tomar como cita base, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Amado Carlos. Gloria a Dios. Y dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te pedimos que por medio de ella nos hables, nos ilumines, que por medio de esta palabra, Señor, y este mensaje que hemos de recibir en el día de hoy, sea usted, Señor, alineándolo, lo espiritual a lo espiritual, para que no nos vayamos de acá, Señor, sin esa bendición maravillosa, y que la podamos poner por obra en nuestras vidas, y que cada día podamos honrarte, adorarte y alabarte. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. La introducción es fácil. Nueva vida, nuevo vivir. Cuando nosotros el año pasado vimos 4 temas de pasar al otro lado. Como está escrito, dice la palabra: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ese es Marcos 4:35. Y pasar al otro lado está justamente, es dejar atrás la vieja manera de vivir para poder habitar conforme a la vida nueva que Dios nos ha dado. No hay manera alguna de que conectando las dos usted pueda verdaderamente tener un nuevo vivir. No hay manera. Porque no es una manera religiosa la que se le está diciendo. Es decir,
tú tienes una vida plena, eres un empresario pujante, eres un hombre de negocio, te va súper bien, no necesitas nada, según tú, tienes casas, tienes propiedades, tienes yates, aviones, carros, en fin, qué sé yo, podrás todo y tener todo eso, pero no tienes la vida. ¿Ok? Porque el hombre lo que perdió en el Edén fue justamente la vida. Entonces, podrás tener todas estas cosas, pero no tienes la vida. Y ese es el centro, ese es el verdadero punto, ¿no? Entonces, vivir conforme a este orden es vivir consciente y conteste de lo que Dios nos ha provisto, de lo que Dios nos ha dado, de ese sacrificio maravilloso, de esa gracia divina para la cual en este camino Dios nos ha llamado. Entonces, este pasaje de pasar al otro lado es una invitación gloriosa a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y no es otra cosa que vivamos junto a Él, ¿no? Y tiene que ser así porque vamos a estar conociendo a lo largo del camino de este pasaje, de esta enseñanza, que la vida está justamente en Él, ¿no? Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así está escrito. El título o la expresión nueva vida, nuevo vivir, pone de manifiesto la existencia de una vida diferente a la que en la que he vivido siempre. Es decir, yo tenía una vida y tenía una forma que desarrollaba mi vida, pero el Señor en su infinita misericordia hoy nos ha alcanzado y hemos venido a esta gracia. Ahora, por medio de esta vida que Él nos está dando, nosotros debemos tener ahora un nuevo vivir. ¿Ves? Entonces, no puede ser que nosotros, Dios nos trajo de las tinieblas a la luz, o nos resucitó cuando estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos para Él, pero hoy Él, por medio de la obra gloriosa, el plan maravilloso de salvación, nos ha traído esta gracia, pero nosotros seguimos muertos. Y eso no, y esa no es eso no es lo que debemos hacer. Dice que Él nos dio vida, nos ha resucitado a una nueva vida. Entonces tenemos que aprender a vivir conforme a esta nueva vida a la que yo tenía cuando estaba muerto. O sea, tenía una vida de muerto, pero ahora tengo una vida de vivo. Por eso nosotros hablamos, por ejemplo, en los cumpleaños decimos, cumpleaños de vida. Porque anteriormente cumplíamos años estando muertos. ¿Eh? ¿Eh? Entonces le damos gracias a Dios por su palabra y por permitirnos discernirla, entenderla y conocerla. Amén. Entonces ese es el punto, que nosotros podamos transicionar. Colosenses 1:13 dice también, ¿verdad?, que hay una transición de vida, la cual nos ha librado de la potestad, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Entonces, ese reino de su amado Hijo es el reino de la luz. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Es decir, estábamos en oscuridad, ¿sí? Pero nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Porque Jesús, el Cristo, quien es su Hijo, es la luz. ¿Ok? Entonces, por eso podemos hablar y entender qué significa Marcos 4:35, es decir, nos dice que esta es una transición que también pudiéramos decir que es pasar al otro lado. Ya eso en el ámbito espiritual se efectuó. Ya Dios lo hizo. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Eso está efectuado. No, Dios no lo tiene que hacer, ya lo hizo. Está consumado. Amén, hermana. Qué bonita palabra. Eso está consumado. Pero nosotros lo tenemos que ahora manifestar, consumar también en nuestras vidas. Amén. Somos nosotros los que tenemos que vivir conforme a ello. Vivir verdaderamente asumiendo y todas y cada uno de esta obra gloriosa. Escuchen bien. La expresión pasemos significa vengan conmigo. Nos habla
de un acompañamiento. Es decir, el Señor nos está invitando a venir con Él. No estamos solos. El Señor, como nos los había prometido, nos dio el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, el Intercesor, el Guía, el Consejero, el Abogado que tenemos para con Dios. Amén. Entonces tenemos que vivir con esta conexión. Tenemos que vivir esa vida. Él es quien espiritualiza nuestras vidas. El que obra para que tengamos el discernimiento espiritual. Entonces tenemos que aprender a vivir conforme a ese orden espiritual con que Dios nos ha llamado. Quien también nos guía y nos da la llenura y nos revela todas las cosas, conduciendo así nuestra nueva vida y nuestro nuevo vivir. ¿Sí? De esta manera se va efectuando, no es que yo lo estoy haciendo, sino que yo tengo una conexión con el Espíritu Santo, de quien ahora soy templo y morada, y de esa manera ese nuevo vivir se va efectuando cada día en mi vida. Pero separados de Él, nada podemos hacer. ¿Ves? Si yo no tomo en cuenta que yo soy templo, morada del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo de Dios está en mí, entonces evidentemente que no va a haber esa transición, que no va a haber esa vida. Yo voy a seguir viviendo diciendo gloria a Dios, aleluya, sí Señor, te amo, te adoro, pero mi corazón, mi mente está en otro lado. Y allí se efectúa la palabra que está escrita en Isaías, creo que Isaías 29, dice que este corazón de labios me honra, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿no? Entonces, por ello no se puede efectuar la nueva vida, porque nosotros no hemos entendido, no hemos asumido que tenemos una nueva vida y un nuevo vivir, ¿no? Y que debe manifestarse en un nuevo de vivir. Entonces, esa es la conexión y de esa manera es que se puede manifestar esta nueva vida. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien propicia la nueva vida. Es la vida espiritual y de esta manera la vieja vida y manera de vivir son desechadas. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, nuestra vieja manera de vivir se va desechando, se va quedando atrás. Vamos siendo despojados, nos vamos siendo desprendidos de todas aquellas cosas que nos llevaban a la fatalidad, que nos tenían acontecido, esas cosas que no nos permitían amar, adorar, alabar, bendecir y glorificar a Dios, pero también a nuestras familias, también a nuestros compañeros de trabajo, académicos. No nos permitían ser esos hombres y mujeres llenos del poder de Dios, no nos permitían ser esas personas que cohabitábamos sanamente con los demás, con todos nuestros entornos. Amén. Entonces, esa es la vida que tenemos, esa vida es la vida que tenemos que desechar, produciéndose de esta manera lo que entendemos como nueva vida y nuevo vivir. ¿Qué estoy hablando? Que si yo tengo una comunión que es con el Espíritu Santo de Dios, de quien soy templo y morada, pues al desechar todo eso, yo estoy poniendo de manifiesto mi nueva vida y mi nueva manera de vivir. Cuando se manifiesta, es automático. Si aquello se desecha, en otras palabras, si yo acostumbraba a mentir y dejo de mentir, ¿qué sucede? ¿Que voy a andar en la verdad? Es automático. Así de sencillo. Dejé de mentir, pero ahora hablo verdad. Desechando la mentira, hablemos verdad los unos con los otros. ¿Sí me está siguiendo? Eso es nuestra nueva vida. Dice la palabra, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, si Dios ha venido a mi vida, ahora me asiste la verdad. El mentiroso es el natural, ¿no? Porque incluso teníamos una paternidad maligna, donde la mentira es la base de los hombres en la tierra. El hombre natural, su base es la mentira. Todo hombre miente, ¿no? Por eso dice la palabra, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces tenemos que aprender a vivir conforme a ese orden, porque tal como piensa el hombre,
tal es Él. ¿Ven? Por eso el pensamiento natural es el que nos propiciaba el dolor, la aflicción, es el que nos mantenía en angustia, es el que nos mantenía en temor, es el que nos mantenía siendo enemigos de Dios, ¿no? Pero hoy nosotros todas estas cosas las hemos podido cambiar por esa obra perfecta de Jesús el Cristo que mora en mí por su Espíritu. Amén. Nuestra referencia bíblica de hoy, Efesios capítulo 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, esto lo que significa es que Dios nos resucitó. Y si Dios nos resucitó, era porque estábamos muertos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Por lo tanto, la nueva vida nos resucitó a una nueva vida. Entonces, la nueva vida no es un estilo, tampoco una manera de vida. Es una nueva vida que no tiene referencia aquí en la tierra. Y este es el punto. ¿Por qué podemos decir que no tiene referencia en la tierra? Porque sí, cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1:27, lo creó a imagen y semejanza de Dios, lo creó. En el versículo 28, Dios le dio un mandato al hombre: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Pero en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, y específicamente en el versículo 6, el hombre toma del árbol que Dios le había dicho que no tomara, y como estaba previsto de parte de Dios, pues el hombre murió para con Dios. ¿Qué hombre murió? El hombre que Dios había creado, el hombre espiritual. Y a partir de allí, el hombre se constituye en un ser natural, en un ser terrenal, ¿sí? Entonces, pierde la condición espiritual y resurge por medio del pecado original la condición natural del hombre. Y a partir de allí podemos entender de esta manera que la humanidad entera quedó cautiva porque estaba representada en el hombre. O sea, Dios creó únicamente a este hombre y ellos representaban la humanidad, la continuidad de vida en la tierra. ¿La tierra fue llena? Sí, pero ya cuando el hombre comienza a multiplicarse, ya el hombre había caído de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Entonces, ¿la tierra se llenó? Claro que se llenó, pero se llenó de hombres separados de Dios. Entonces, esa fue la vida que se conoció. No se conoció el diseño divino, el cual Dios obró, el que Dios había creado. No hubo multiplicación, multiplicidad, llenura en la tierra del hombre que Dios creó. Hasta ahí llegó este hombre natural. ¿Me entiendes? Hasta ahí llegó el hombre y se convirtió en un ser natural. Por eso se puede hablar de una nueva vida. La nueva vida que Dios nos ha dado, según este capítulo que venimos compartiendo, sabemos que es una vida espiritual, sabemos que es una vida de gracia, de justicia, que nosotros recibimos por medio de la obra perfecta de Jesús el Cristo, el principio y el fin, que es Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y Juan 19:30, el fin. ¿Sí? La conclusión, el consumado es. ¿Okay? Entonces, de allí surgen ahora nuestra nueva vida, ¿no? Y este es el punto Colosenses, por eso Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la vida de la que estamos hablando.
la nueva vida que Dios nos dio. La vida que tenemos que vivir es esta, que está escondida en Cristo y que solamente la podemos aferrar, la podemos tomar, ¿verdad? Como dice, puesta la mira, puesta la atención en las cosas espirituales. Puesta la atención ¿dónde? ¿En quién? En el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ya no tengo que subir al cielo para ir a buscar el Espíritu Santo, ni tengo que ir al otro lado del mar para ir a buscar, ni tampoco al fondo del mar. Somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios, y solamente esto nos dice, la mira debe estar puesta en la atención en las cosas de arriba, pero esas cosas de arriba ya están en nosotros. Esas cosas de arriba ya están en nosotros, ya se hizo la obra. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, está en nosotros, pero tenemos que nosotros apercibirnos de eso. Si nosotros no nos apercibimos, no tenemos comunión con el Espíritu Santo, es como si Él no estuviera, ¿no? Y entonces, si Él no está, ¿cuál es nuestra condición? Seguimos viviendo de la manera natural en la que hemos venido viviendo siempre, ¿ok? Y aunque estamos acá y venimos todos los domingos a la congregación, a la iglesia, entonces seguimos viviendo como hombres, como seres naturales, ¿ve? Y eso es lo que impide que nosotros hagamos buena la palabra de Dios aquí en la tierra. Entonces, esta palabra nos confirma que esta nueva vida, y también nos dice que esta vida está en Cristo. ¿Y cómo podemos alcanzarla? ¿Cómo la podemos consolidar? Es poniéndola por obra, ¿no? ¿Y cómo es poniéndola por obra? Conforme al Espíritu Santo que está en nosotros. En la medida que nosotros tengamos esta comunión espiritual, porque estamos sellados con el Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 1:13, pero también dice la palabra, quien se une al Señor, un espíritu es con Él, dice 1 Corintios 6:17. Entonces, nosotros lo que sí debemos conocer y saber, que nosotros estamos llamados a vivir conforme a esta nueva vida. Esta nueva vida que está en su Hijo. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Juan no, perdón. Primera de Juan no es Juan 1, 12 al 13, dice, ya va, me adelanté un poquito. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13. Mire, sí, mira. Nos habla sobre la nueva vida. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la vida de la que estamos hablando. No estamos hablando de otra. Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso es lo que estamos hablando. Esta vida es la que propicia el nuevo vivir. No hay otra. ¿Ok? Es también lo que testifica sobre la nueva vida que Dios nos dio, la cual está en su Hijo. Pero nosotros estamos unidos a Él por medio de la obra y por medio del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Eso es todo. Entonces tenemos que vivir en esta comunión para que podamos entender lo que Dios nos ha dado. Ahora sí, San Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amado, esto es recreación. Eso somos nosotros, personas recreadas, porque la obra perfecta de Dios, de Jesús el Cristo en la cruz, le dio a Dios el Padre la potestad
estableció el camino para que Dios el Padre nos pudiera regresar nuevamente a su reino, al origen, y que de esa manera nosotros hoy podamos verdaderamente manifestarnos. Nos recreó en nosotros mismos. No nos hizo un nuevo ser, no, pero nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Entonces, esa es lo que pone de manifiesto la nueva vida. Yo estoy hablando de la nueva vida que tenemos y que debemos manifestar. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor en este año. El Señor lo que nos pide es que resplandezcamos, que vivamos, que asumamos que tenemos la vida del reino de Dios ahora en nosotros, que debemos vivir como ciudadanos del reino. Amén. Entonces pone de manifiesto la recreación en la nueva vida, la imagen y la semejanza de Dios que estamos llamados a restaurar acá en su reino, aquí en la tierra. Ese es el llamado, que como hijos de Dios mostremos ese reino al cual formamos parte ahora. Tenemos la autoridad para hacernos hijos de Dios cada día, para quebrantar la forma de manera y la manera de vivir que teníamos la vieja persona, los que vivíamos conforme a la paternidad del maligno, ¿no? Entonces vivíamos de esa manera, pero Él nos dio la potestad. Tenemos que entonces manifestar la autoridad que Él nos ha dado, la identidad nuestra se tiene que evidenciar, ciudadanos del reino de Dios, con poder y autoridad aquí en la tierra. Entonces debemos restaurar esa imagen, poner por obra como hijos de Dios, como Dios lo dice. Dice la palabra que Dios no tiene hijos terrenales. Dios no tiene hijos terrenales. No, no los tiene. Dios tiene hijos en la tierra, que es totalmente diferente. A menudo nos encontramos con personas que dicen ser hijos de Dios. Usted se consigue, no, pero yo también soy hijo de Dios. Pero nosotros de manera bruta, no, tú no eres hijo. Le dice la mayoría, no, tú no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios somos los que estamos en la iglesia. Eso no es verdad. Pero así le contestamos. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que usted puede entender que esta persona quiere o debe conocer lo que ya usted conoce. Que esta persona, que esa persona que dice ser hijo de Dios, es un hombre que sí está llamado a ser hijo de Dios, pero que usted es el testigo, que usted es el que tiene que hablar y decirle cómo fue que dijo Dios o cómo dejó dicho Dios que hizo para que sea un verdadero hijo. Y es que usted tiene una palabra para ese hombre. Entonces, el llamado es a no contender con esas personas, sino por el contrario, ponerlo en el camino de que él entienda verdaderamente cómo se puede hacer hijo de Dios. ¿Ven? Hablarle a esa persona y decirle, no, pero si estás llamado a ser hijo de Dios. Solo que Dios dejó establecido cómo hacerlo. ¿Ven? Y entonces por allí ya le estás dando el mensaje de salvación. Ya de esa manera ya le estás hablando. ¿Ven? De allí estamos llamados a mostrar eso. Escuchen bien. Segunda de Corintios 5, 16, 17 dice cómo debemos vivir esta nueva vida. Dice, veamos, de manera que nosotros, segunda de Corintios, 5, 16, 17. Dice, veamos, segunda de Corintios 5, 16, 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Yo quiero voy a hacer un breve aquí. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el fundamento para que seamos nueva criatura está en el versículo 16, que dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Eso es una nueva vida. Dejar atrás la vida terrenal, la vida carnal que teníamos. Fíjense
¿Cómo dice? A nadie. Pero entonces cuando vemos a nadie, pensamos en el vecino, pensamos en el jefe, en el amigo, pensamos en la humanidad, pensamos en cualquiera, menos en nosotros. Pues la palabra nos está hablando de nosotros. Ese nadie soy yo. O sea, el primero que tiene que ser despojado de la condición terrenal soy yo. ¿En dónde? En mi casa, en mi vecindario, tienen que ver que yo he cambiado, que yo no soy esa misma persona, que yo tengo una nueva vida, que yo tengo un nuevo vivir. Yo soy el llamado a hacer los cambios. No porque tú vas a la iglesia significa que porque usted va a la iglesia, entonces significa que en su casa todos tienen que ir a la iglesia, ¿no? O que en su casa todos tienen que cambiar. No, amado, no es así. El que tiene que cambiar somos nosotros. Somos nosotros los que debemos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de hablarle a mi mamá, a mi papá, o a mi mujer, la madre de mis hijos, a mi esposa. Nosotros somos los que tenemos que cambiar esa forma primeramente. Tenemos que experimentar el amor de Dios que ahora está en nosotros. Tenemos que hacer las cosas diferentes a como la veníamos haciendo. Tenemos que vivir, ¿verdad? Conforme a la gracia verdadera de Dios que está en nosotros. Tenemos que aprender a vivir, a pasar por alto. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pasar por alto. Tenemos que aprender a dejar atrás. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que aprender a hacer cosas diferentes. A callar cuando tenga que callar. A no contender con la familia. Eso es fundamental. Mire, las cosas más pequeñitas. Eso es lo que ellos van a apreciar. Lo más pequeño, que usted no se preocupa por ello, son esas gesticulaciones de nosotros. Ah, no, viste, ya se molestó. Esa pequeña cosita le dice mucho a aquel cuando yo cambio. Debo estar haciendo algo que ellos saben que yo me molesté. Entonces tengo que averiguar cuál es eso para yo corregirlo, para cambiar esa parte. Porque esa pequeña cosita no permite ver que yo verdaderamente hago las cosas terribles que yo hacía antes ya fueron mudadas. No, porque ellos siempre están esperando que yo me equivoque. Siempre están esperando que yo haga algo diferente, que vuelva otra vez a regresar a hacer lo que anteriormente hacía. Y por esa cosita dije, no, ese es el mismo, yo lo sabía. Y por allí nuestra familia empieza a rechazarnos, a aborrecer el reino. Entonces tenemos que nosotros, primeramente, despojarnos de esa vieja manera de vivir, ¿no? Las pequeñas cosas, hermana Marta, las pequeñitas, esas que nosotros nos persistimos, pero que le incomodan a mi mamá, esas que le incomodan a mi hermano, eso que le incomoda a aquel. O sea, debo apercibirme de ello. Y de a poco, Señor, quiero cambiar esto. Señor, dame la sabiduría para hacerlo. Señor, entrego esto, no quiero más esto conmigo. Y empezar a orar de manera correcta. Cada cosa que tengo que despojarme es un título de oración. Cada cosa que el Señor pone de manifiesto es para que yo lo corrija. ¿Cómo lo voy a corregir? Orando. En mi oración. ¿Ve? Poniéndolo delante de Dios. Atreverme a decirle a Dios, no quiero más esto conmigo. Señor, quiero hacer esta transición. Porque dice que de aquí en adelante, fíjense tan tremendo que dice, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto pone de evidencia también que nuestras relaciones interpersonales, ¿sí?, ya no las debemos hacer desde el ser natural que nosotros éramos. Eso no significa que yo no deba tener relación amistosa con el mundo, con todas las personas. No, yo no estoy diciendo eso. Que yo no las debo de hacer desde la vieja condición que yo tenía anteriormente. A lo mejor las personas me conocen porque yo era un cuentacuento, ¿no? Y les agradaba mi manera de ser porque donde quiera que yo iba siempre había algo ameno, ¿no? Para compartir, ¿no? Tal. Oye, llegó Henry y tal cosa, y entonces pensaban que la manera como Henry hacía les gustaba. Pero lo rechazan porque ahora
es un hombre de Dios. Pero yo no me disfrazo, yo soy la misma persona. Entonces, lo único es que tengo un contenido de vida absolutamente diferente al que tenía anterior. ¿Ves? Pero es imperceptible para ellos si yo no desmonto al anterior, al que era. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo vamos a desmontar? Con las pequeñas cosas. Y enfocados en el amor que está en nosotros, dando ese amor de tolerancia, capacidad de resistencia, vivir conforme al fruto del Espíritu. Eso es todo, pero lo vamos a conocer un poquito más adelante. Y de esta manera, pues, se manifestará esa nueva criatura que nos va a permitir entender que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas, ¿no? Porque lo decimos rapidito, no, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas cosas que hay en usted? ¿Dónde está? ¿Cómo lo sigue percibiendo su familia? ¿Cómo lo ven sus compañeros de trabajo? Sus compañeros de estudio, en el liceo, en la universidad. ¿Cómo te ven tu vecino? ¿Cuál es lo nuevo que hay en usted? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la nueva criatura que usted muestra ahora? Sus hijos. ¿Cómo lo ven? Entonces, ese es el punto. No puedes ser una nueva criatura creyendo que lo eres, pero no haces nada nuevo. Todo sigue igual que como eras anteriormente. Entonces, este es lo que nosotros debemos entender de este camino, de esta nueva vida. También nos dice cómo es que hemos pasado al otro lado y debemos mantenernos en él. El versículo 16 es clave, ¿verdad? Y nos dice, si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Y sí, mire, ¿quién de nosotros no conoció a Cristo en la carne? Si era el que nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Ven? Lo aceptamos y bueno, y Él es el que nos ha dado esta nueva vida. Entonces, pero ya no es más así. Ahora lo tenemos, Él es espíritu. Y lo tenemos que honrar, adorar, alabar y glorificar en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí se entiende? El llamado es, pues, a manifestar nuestro nuevo vivir. Que como hemos dicho, es el otro lado, que es vivir en el ámbito espiritual. El lado de la gracia, de la justicia de Dios, el lado de la luz, nuestra respuesta eterna. Donde hay luz, no hay oscuridad. Amén. Es decir, no tenemos justificación. Donde quiera que nosotros estemos, ya las cosas no están ocultas. Están allí. Nosotros las podemos ver. Lo malo o bueno que usted está haciendo, usted lo puede ver. Y usted lo puede corregir. Usted puede hacer las cosas mejor cada día. Amén. Pero sobre esta nueva vida y este nuevo vivir, espiritualmente, vamos a ampliar un poquito más en el contenido de este mensaje. Amén. Oigan bien, hay tres cosas que son base para el desarrollo de esta nueva vida y vivir espiritualmente. Lo primero es, el primer punto es ver espiritualmente. Debemos aprender a ver espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10 dicen, capítulo 2, 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, vemos acá que Dios nos habla, aquí nos está hablando del discernimiento espiritual. O sea, no hay forma de que nosotros podamos tener continuidad de vida, una nueva vida, si no tenemos discernimiento espiritual. Es ver espiritualmente. Entonces, ver espiritualmente es
la manifestación del discernimiento espiritual, que nos permite ver con el corazón nuevo y el espíritu nuevo, más allá de lo físico, lo que otros, es decir, los que otros no pueden ver. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros podemos ver lo que otros no pueden ver, porque no estoy enfocado en lo físico, no es verlo físicamente. Aún detrás de eso físico hay un ámbito espiritual, que es el que tenemos que aprender a ver, el trasfondo correcto de las circunstancias, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ver de esa manera. Eso no es lo que nos revela. ¿Cómo lo hacemos? Como lo dice Colosenses 3, 1 al 3, que nos viene hablando de lo que hablábamos, como lo decíamos anteriormente. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, si resucitaste con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Eso es ver espiritualmente. Estar enfocado en las cosas espirituales. Tener esa comunión con el Espíritu Santo. Vivir nos permitirá vivir espiritualmente. Estar enfocado en el ámbito espiritual. Ese es nuestro ámbito, esa es nuestra forma de vivir. Poniendo que la miren las cosas de arriba, las cosas de Dios. Las cosas de Dios que están ahora en ¿quién? En cada uno de nosotros. Entonces eso nos permite ver espiritualmente. Tener ese discernimiento espiritual necesario para ello. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, esa palabra que nos reitera, porque habéis muerto, es dejar atrás al hombre natural. Dejar atrás despójate de aquel que eras. No veas como veías anteriormente. Céntrate verdaderamente en quién eres en este tiempo. Vive tu presente. El presente tuyo, la realidad presente no es la realidad de nosotros. Nosotros tenemos una realidad espiritual donde se revela y se manifiestan las cosas de Dios a todos y cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, enfocado en ello, también nos dice que debe estar nuestro centro. ¿En dónde debe estar nuestro centro? ¿Y cómo podemos ver espiritualmente? Los 7 remanentes que bien conocemos nosotros aprendieron a ver espiritualmente, caminaron siempre en lo trascendental, más allá de las circunstancias que pudieran estar aconteciendo ante ellos. El caso de David. David, brevemente, David ante Goliat. Había algunos en el presente, en lo allí presente, había alguna forma de que pudiéramos naturalmente ver que David tenía podía haber vencido a Goliat. O sea, ¿tenía acaso David manera alguna de poder avisorar o cualquiera de ese escenario podía decir que él iba a vencer? ¿Tenía oportunidad? No tenía. Pero David no se amedrentó, eso no lo amedrentó. ¿Qué dijo David? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová pelea por mí. Más nada. Ahí está, ¿no? Y así fueron todos ellos. Los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ante la presencia de Nabucodonosor. ¿Qué le dijo? Sepa usted, rey, que no nos postraremos ante ese ídolo, y porque el Dios que nosotros tenemos es más grande y poderoso que él, y pues nos puede librar de ese horno de fuego. Pero le dijo y le dijeron algo que le explotó al faraón, que explotó a Nabucodonosor. ¿Qué lo explotó? Cuando le dijeron, y si no, tampoco nos postraremos delante de esa estatua. Tenían ellos la certeza de que tenían un Dios grande y poderoso. Eso es tener esa conciencia espiritual, es ver espiritualmente y saber de qué tamaño, color y peso es el Dios que ellos tenían. Eso es lo único que ellos hicieron. Ellos no hicieron otras cosas y fueron siempre más que vencedores en todas las cosas. Y por ello, y cuando usted lo ve, Daniel en el foso de los leones, igualito, José vendido como esclavo,
después llegó a Egipto, lo lleva a Potifar a trabajar en su casa, lo compra y lo pone de esclavo, administrador de su casa, pero Jehová estaba con José. Y José después lo persigue su mujer, lo acosa la mujer de su amo, y él sale corriendo para no ofender a su amo, para no traer consecuencias contra su vida, y sin embargo lo echan en la cárcel. Pero en la cárcel administraba también la cárcel, y Jehová estaba con José hasta que José, el plan de Dios se cumplió. Al final José fue gobernador en Egipto. Entonces todas estas cosas tenemos que aprender a verlas como cuando se camina en el ámbito espiritual. Segunda de Corintios 4:18 también nos dice cómo es que nosotros debemos ver espiritualmente. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Es decir, no razones, no estés enfocado en lo físico, en las circunstancias del presente. Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, por ello, esto pone de manifiesto cómo es que nosotros debemos ver, es decir, no ver lo físico, lo palpable, sino ver con el trasfondo correcto, con nuestro corazón de justicia, que es el nuevo hombre. Amén. Que es el hombre nuevo, que es el que tiene que ver con el espíritu y ver desde el contexto espiritual. Las enseñanzas que cada vez recibimos, el mensaje, no se puede recibir en la conectividad intelectual del hombre, sino que nosotros la debemos recibir en el espíritu. Y de esa manera nos sustenta, de esa manera nos espiritualiza más cada día. En otras palabras, no ver conforme a las circunstancias del presente, sino ver desde la posición adquirida que todos y cada uno de nosotros tenemos ahora en el reino de Dios. Es decir, quiénes somos, mi identidad. Es decir, quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Es decir, mi identidad, mi autoridad y mi seguridad. ¿Ves? Y eso nos tiene que poner en el contexto de quebrantar, romper y separar las circunstancias del presente, ¿no? Como lo venimos hablando y como lo hicieron los remanentes. Lo segundo, oír espiritualmente. Es el discernimiento espiritual, tener la facultad que propicia el Espíritu Santo de Dios, de quien ahora soy templo y morada, que nos permite tener la capacidad de escuchar con el corazón, entender, aceptar y obedecer la voz de Dios y la palabra de Dios más allá de lo físico. ¿Sí? No lo tengo que, pero razona, porque cuando oyes y razonas, inmediatamente ya banalizaste lo que Dios te estaba hablando. Ya banalizaste lo que el mensaje tenía para ti. Oye, sí, pero ya va, pero es que esto que está diciendo, pero eso es muy difícil. Oye, a mí que me lo diga Dios. O sea, Dios te lo está diciendo. Pero como estás cerrado a escucharlo espiritualmente, entonces lo sufres. Pero tiene que venir Dios a bajar, descender y mostrarte ante ti físicamente y decirte, mira, vale. Sí, es correcto. Decirle, mira, vale, te estoy hablando. Entonces, tenemos que hacer estas cosas. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice que la palabra de Dios contiene fe y el oír con fe es el avivamiento de nuestra vida espiritual. Cuando oímos mediante la fe, allí se aviva nuestra vida espiritual. O sea, nosotros tenemos que aprender a oír espiritualmente. Escucha, nosotros oímos porque tenemos un oído, pero tenemos que aprender a escuchar espiritualmente, es decir, prestar atención a lo que se nos dice, a lo que se nos está hablando. ¿Okay? ¿Cuántas veces usted, si está en el espíritu, está cualquiera de los hermanos, nosotros aquí tenemos
Los jueves y los viernes tenemos enseñanza, el discipulado los jueves, y en los viernes tenemos nuestro culto de sanidad. Y normalmente quien da las enseñanzas son los mismos hermanos. Y sin embargo nosotros estamos atentos. Y cuando escuchamos, a veces como nos vamos sanos, porque escuchamos con fe. ¿Ves? Y eso es lo que nos sana. Eso es lo que nos fortalece. Eso es lo que nos permite trascender. Hechos 16:14 nos pone de manifiesto también el caso de Lidia, ¿no? Creo que era 16:14, sí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Ves? Entonces el corazón es el corazón nuevo, es el espíritu nuevo que Dios nos dio. Entonces fíjate que ella estaba oyendo, pero Dios abrió el corazón para que entendiera. Porque es por el discernimiento espiritual que nosotros debemos escuchar. Y es cuando escuchamos espiritualmente se aviva el discernimiento espiritual y se nutre la vida espiritual que todos y cada uno de nosotros tenemos. Entonces vemos, esta mujer, Lidia, fue una discípulo base para la obra de Pablo en esa región donde estaba. Lidia fue una de las discípulos número uno, abrió su casa, le dio albergue y por mucho tiempo tuvo Pablo predicando el evangelio en la casa de Lidia en esa región. Entonces nosotros incluso para hacer la obra para lo que hemos sido llamados, necesitamos de ese discernimiento espiritual. Necesitamos de ver y espiritualmente, porque de lo contrario no vamos a poder hacer la obra que necesitamos, que estamos llamados a hacer. O sea, todo esto pone de manifiesto el caso de Lidia, los 7 remanentes y todas estas cosas. Podemos entender que es esa obra para lo que hemos sido escogidos. Amén. Y lo tercero es andar espiritualmente. ¿Ven? Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esta palabra, esta referencia bíblica es tal vez de las que nos permite comprender de manera diligente y eficaz el significado de andar espiritualmente. Estamos hablando del inicio del ministerio de Jesús. Jesús nunca anduvo en otra forma que no fuera espiritual. Jesús en la tierra siempre anduvo, vio, oyó y caminó siempre espiritualmente. Así está escrito. Siempre habló espiritualmente. Lo podemos ver en Juan 3:31. Dice que el que viene de arriba habla de las cosas de arriba. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque... no, ese no es. El que de arriba viene es sobre todos, decía Jesús. El que está en la tierra es terrenal. Fíjense para que vea la diferencia. ¿Ve? Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué dice el 32, Carlos? Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Porque está hablando ¿por qué no porque nadie recibe el testimonio? Porque es espiritual. ¿Me entiendes? Y eso es espiritual para los espirituales. ¿Ves? Entonces no te puedes quedar, así mismo tiene que ser. Pero lo que tenemos que poner en contexto espiritualmente, ya que pone de manifiesto cómo lo hizo Jesús, nuestro Señor, y vemos que lo primero que pide es un arrepentimiento. Este arrepentimiento significa un giro de 180 grados. Es decir, usted va hacia acá
y tienes que devolverte y venir hacia acá. ¿Ves? O sea, devolverte de que estás caminando siempre hacia este lado, pero ahora te tienes que devolver y caminar hacia este lado de acá, ¿no? Entonces, eso significa arrepentimiento. O sea, le ibas a armar un lío, pero te devolviste sobre la marcha. ¿Entendiste? El Espíritu te habló, lo entendiste y te devolviste, ya no lo hiciste. Entonces, el arrepentimiento también, este arrepentimiento es fundamental, porque es el pensamiento, arrepentirnos de que del pensamiento natural, de la forma natural que teníamos de pensar las cosas. La expresión arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, pone de manifiesto un cambio de mentalidad, de forma de pensar y de andar. Arrepentido en griego significa metanoia. La metanoia como tal, que traducido significa giro radical de 180 grados, que es lo que les estoy hablando. Es decir, dejar de hacer lo que estás haciendo, o la forma como lo vienes haciendo, es poder manifestar la nueva manera de vivir. De manera que este llamado de Jesús en el inicio de su ministerio es dejar de vivir terrenalmente para que poder aceptar la vida que Él venía a entregarle y poder vivir de manera espiritual. Esto lo dice, y de esta manera, ¿cuál es la manera espiritual y la manera terrenal? Vamos a verlo en Gálatas 5, 16 y 21. Gálatas 5, 16 y 21 desglosa cómo es que se vive terrenalmente. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, el deseo terrenal, el deseo natural. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Sí? Entonces, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, allí tenemos la condición natural del hombre que lo mantiene muerto para Dios. Las cosas naturales del hombre que no le permiten entrar ni no le permitirán entrar en las cosas de Dios. Entonces, pone de manifiesto que hay una vida espiritual, pero también este pasaje es maravilloso porque nos pone de contexto que dice, si vivimos que el espíritu pelea, ¿no? ¿Qué espíritu es este? El Espíritu Santo dice, cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, vemos que está escrito con E mayúscula, que nos pone en el conocimiento de entender que es el Espíritu Santo que está en nosotros y el que pelea para que no seamos vencidos de esto, para que no tengamos como excusa, oye, pero es que la carne es débil, la carne es débil, pastor. ¿Me entiende? Que es esa cosa que siempre decimos. Y el Señor les dijo, sí, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿No? ¿Ah? Claro. El espíritu siempre está dispuesto. Entonces sí, es verdad, pero tú tienes el Espíritu Santo que está peleando. ¿Por qué? Porque el natural está pequeñito. Y todavía tiene la carne, es decir, el alma tiene más poder, más fuerza en el contexto, en el conocimiento del hombre. Y por eso es que el hombre es seducido por sus pasiones, ¿verdad? Por las pasiones de la carne. Pero hay un espíritu que está dispuesto y que está batallando para que no sea vencido de ellos. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él,
evidentemente que el Espíritu Santo, aunque está batallando, nosotros no nos damos por enterados. El versículo, entonces, y el versículo 22, el 5:22, en el mismo libro, pone de manifiesto, ¿verdad?, cómo es que nosotros estamos llamados a vivir. Y dice Gálatas 5:22, dice cómo es que estamos llamados a andar. Estamos hablando de que debemos andar en el Espíritu. Entonces dice Gálatas 5:22 al 25, dice en otras palabras, es vivir conforme al fruto del Espíritu. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Este fruto, ¿verdad?, que es el fruto espiritual con el cual se crucifica la carne. Este fruto es el que nos va a permitir crucificar la carne con sus pasiones y deseos. O sea, cuando yo asumo el fruto del Espíritu, que lo vivo todos y cada uno de los días, aparte de que me permite manifestar, me permite manifestar me permite restaurar, pues, perdón, no, sí, pero me permite cómo fui creado, a imagen y semejanza, a la semejanza de Dios. ¿Ves? Entonces este fruto espiritual es la semejanza que Dios le dio al hombre desde que lo creó y que ahora han sido restauradas en nosotros. ¿Perdón? Le permite la recreación. Así, correcto. Con el cual crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Y también nos permite mostrar que somos de Cristo, es decir, ciudadanos del reino de los cielos, que vivimos unidos al Espíritu Santo y andamos en el Espíritu. ¿Ves? Nos permite andar en una vida espiritual, pero tenemos que tener, este fruto es nuestra forma de vida. Este fruto es inherente a nosotros, pero no se va a revelar ni manifestar a nosotros si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Eso está allí. Pero si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces el fruto no se manifiesta, no se evidencia y no tenemos paciencia. Y seguimos aborreciendo al impertinente. Seguimos aborreciendo porque no tenemos amor. ¿Ven? Y eso no nos permite andar en gozo. Es decir, nos alteramos por todo y no tenemos paz. Y fíjense que todo forma parte del fruto del Espíritu que ha venido a mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es la imagen que debo demostrar. La imagen del hombre de Dios es la benignidad. ¿Ven? Entonces, que me permite caminar como un hombre bondadoso, ¿ves? Como un hombre de gracia, como un hombre de justicia y hacer todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ven? Sí, entonces, andar en el Espíritu es andar conforme a ello, que es la única forma y manera de pensar y habitar en el otro lado, como está escrito en Gálatas 2:20, es habitar en el otro lado. ¿Cómo dice? Con Cristo. Hemos podido mostrar cómo es que podemos verdaderamente estar crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo lo es para que Cristo viva? Andar en el Espíritu. Si usted no anda en el Espíritu, es muy difícil que pueda crucificar la carne. Pero si dice Romanos 8, 10 y 11, que esa es la cita que les iba a dar para esa junto con, se las iba a dar para reflexión de toda la semana. Pero ¿cómo dice Romanos 8, 10 y 11? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Allí debemos estar centrados. Siempre para andar en el Espíritu y caminar conforme al principio del Espíritu. En la conclusión, vamos a estar hablándoles de 2-3 puntos. Dice, pasar al otro lado o levantar la torre del reino de Dios en mí significa quitar
separar y despojarnos del contenido del mundo. Cuando hablamos del contenido del mundo, estamos hablando de mi vieja manera de vivir. Lo que yo hacía, aquello que todavía está presente. Amado, tenemos que resetearnos todos los días. Es decir, tenemos que revisarnos. Todos los días debemos ver y sea consciente de que si hay algo que sigue perturbando en su vida, lo tenemos que buscar la manera de corregir. Debemos de buscar la manera de despojarnos, porque siempre actúa así. Siempre nos está saboteando. ¿Quién nos sabotea, Camila? El viejo hombre. Vive saboteándonos para que no crezcamos. Sabotea para que no crezcamos, para que no caminemos conforme a la nueva vida que Dios nos ha dado. No busquen otro lugar. Es el viejo hombre, el saboteador número uno que nosotros tenemos. No nos deja mostrar el Cristo que mora en nosotros. No nos deja ver, no deja que esa torre se levante. La gente nos sigue viendo igual y nos meten en el mismo estándar de todos y cada uno de los religiosos de la tierra. No ven nada diferente en nosotros. Tenemos que cambiar esa condición. Tenemos que cambiar esa condición. Tenemos que despojarnos del contenido del mundo para poder mostrar el contenido del reino de Dios, que es el que debe estar, está y debe estar en nosotros. Pero si el contenido del reino de Dios no se muestra, no puede ser desarrollado, es porque está gobernando todavía el contenido del mundo, de la vieja manera de vivir. Sigue todavía vive en mí. Que a su vez el contenido del reino de Dios es la posición adquirida que tenemos en el reino de Dios. ¿Cuál es la posición adquirida que nosotros tenemos en el reino de Dios? Lo que somos, ¿verdad? Hijos de Dios. Nuestra identidad, hijos de Dios, con derecho, con autoridad para establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Todo esto, todo lo compartido en esta noche, en esta tarde, nos va a permitir levantar la torre de Dios en nosotros. Quiero dejarles estas dos citas para meditar a lo largo de la semana. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículos 45 al 50. Por favor, Carlos, con esa cita. Leamos 1 Corintios 45 al 50. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Más lo espiritual. No es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál lo terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.